Un saludo cordial en el amor del Señor. Quiero bendecirles en esta hora por este medio y a la vez compartir con ustedes una pequeña reflexión que he titulado Seguros en Dios. La palabra de hoy la encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 19, al que voy a estar dándole lectura. Dice así la palabra del Señor: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Jehová el Señor es mi fortaleza, dice este versículo de Habacuc. Muchas personas preguntan por qué Dios permite que sucedan cosas que a la humanidad, al hombre en general no le agradan, como tragedias, crímenes, enfermedades y cuantas otras cosas que nosotros vemos al correr del tiempo. Otros también preguntan muchas veces, viendo las circunstancias, ¿dónde está Dios? ¿O cómo puede un Dios bueno permitir tanto mal a la humanidad? ¿Qué podemos decir acerca del sufrimiento? Y muchas preguntas que el hombre y la mujer hace con respecto a la vida, a las cosas que suceden en el diario vivir. El profeta hebreo Habacuc vivió él en los últimos días del reino de Judá, donde había ocurrido un avivamiento en tiempos del rey Josías durante su reinado. Y algunas personas fueron profundamente afectadas en ese avivamiento. Pero el rey Josías había muerto y los sucesores que quedaron tras él fueron más bien hombres malvados y dieron mal ejemplo al pueblo por su idolatría y el pecado que había en ellos. La mayoría de la gente de la nación decidió seguir el ejemplo de estos hombres malvados. Entonces, todas esas cosas que Habacuc veía hizo surgir en él preguntas y dudas que cautivaron su mente, pero que no las expresó públicamente, sino que él prefirió llevarlas directamente al Señor, estas dudas, estas preguntas que él tenía, que eran muchas. Y podemos ver que eso fue muy prudente de parte de él, y el Señor por eso mismo no lo condenó, sino que él lo ayudó. Él siempre, al mirar el primer capítulo de Habacuc, vemos que en repetidas ocasiones él dice ¿por qué? Que es una pregunta que desde niño todos hacemos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Aquí Habacuc también le pregunta directamente al Señor ¿por qué? Era la pregunta del profeta y es la palabra clave que encontramos en este mismo libro de Habacuc. Él quería saber por qué Dios no enviaba juicio sobre los pecados de la nación. ¿Por qué no ponía un fin a la iniquidad y a la aflicción que estaba ocurriendo en la nación? A menudo también nosotros nos preguntamos sobre el enigma del bien y del mal. ¿Por qué sucede el bien y el mal en el mundo? Sabemos que Dios tiene dominio de todas las cosas y de todo. No obstante, las experiencias de la vida muchas veces parece que estuvieran fuera de nuestro control. Nos recuerda que los problemas que enfrentamos hoy son bastante parecidos a los problemas que sucedieron en el tiempo de Habacuc. El apóstol Pablo relata a su vez cómo serán los últimos días de la era de la iglesia. Y quiero buscar en el libro 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, donde nos habla también la palabra del Señor con respecto a esto. Capítulo 3, versículo 1 al 5 dice: También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Cuando
leemos esto, nos damos cuenta de que los problemas que sucedieron en aquellos entonces también son los problemas que estamos enfrentando en el día de hoy. Ahora, en su tiempo, en el tiempo de Habacuc, señaló el mismo profeta que tampoco había justicia de los tribunales. Y también en el libro de Habacuc, en el capítulo 1, versículo 4, encontramos que él habla acerca de esto. Dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. A pesar de lo mal que se veían las cosas en ese tiempo, el profeta confió en Dios y se mantuvo como una atalaya para escuchar la palabra de Dios y esperar la respuesta de Él. Ahora usted dirá, ¿qué es lo que es una atalaya? Atalaya es uno que vigila, que protege algo, protege un lugar, protege una ciudad. Pero en este caso, Habacuc, él estaba firme como una atalaya, vigilando para esperar la respuesta que Dios tenía para él. Quizás Habacuc estaba esperando una respuesta que sea agradable para él y para su nación, una respuesta que trajera el bien a la nación, pero no sabía que Dios tenía una respuesta especial para él y para la nación. Entonces él decidió esperar, ponerse firme y esperar. Entonces, cuando ciertas cosas suceden y no se entienden, lo mejor que nosotros podemos hacer es esperar. Esperar en Dios, esperar en Él es lo mejor y no desesperarnos. Ahora, mientras Habacuc estaba esperando, debía cuidarse a sí mismo y no desarrollar las mismas actitudes negativas de los demás, apartando todo temor de su propia vida. Dios nos ha enseñado a nosotros que en los tiempos difíciles los justos vivirán por su fe. Aquí mismo en Habacuc capítulo 2, versículo 4, seguimos leyendo, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces vemos que la fe es un asunto primordial en la vida del creyente, sobre todo de los hijos de Dios. La fe es mucho más que una actitud. Tiene su origen en una relación personal con Cristo. Y la fe descrita en la Biblia siempre está dirigida hacia Dios, hacia la persona de Dios. Habacuc no rechazó a Dios debido al temor que podría venir a su vida, sino más bien clamó a Él para que avivara su obra y la hiciera conocer en aquellos tiempos. No debemos olvidar que nada de lo que ocurre está fuera del conocimiento y del poder de Dios. Y tal como lo hizo el profeta Habacuc, nosotros debemos llegar a un punto en que expresemos una absoluta confianza en Dios. Dios no cambia, Él nunca ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Y además de eso, Él cumple sus promesas para nosotros, sus hijos. Así que podemos sentirnos completamente seguros en Él. Y repito una vez más el versículo que leímos en un principio, que se encuentra en el capítulo 3, el último capítulo de este pequeño libro, que dice en el versículo 19: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Que el Señor nos bendiga.